Y la noticia que veníamos dando ya era el buen comportamiento del sector exportador de carne bovina. Hasta mayo más de 650 millones en exportaciones de carne procesada, diferentes tipos de cortes, más de 70 países de destino. Esto implica una serie de habilidades, conocimientos, tecnologías, etcétera, que se tienen que aunar, que se tienen que ir consolidando, que se tienen que ir ligando entre sí de una manera orgánica, de una manera sincrónica también, de una manera que permita que todo este ciclo se materialice y bueno, entremos en eso que podríamos decir la mejora continua de la calidad y el valor de esta cadena. Esta semana tuvimos también una noticia muy linda, Frigoshorty, propiedad cooperativa en el pleno Chaco. No nos olvidemos que Frigoshorty se había quemado prácticamente en su totalidad hace unos 4 o 5 años. Un tributo también interesante a la capacidad de recuperación de esta cooperativa. Y nos muestra también en ese sentido la ciudadanía organizada, cómo es capaz de generar soluciones y respuestas de una manera muy eficiente y desconcentrando el ejercicio del poder, ya sea político o económico, a través de estas estructuras asociativas, generando así un modelo de crecimiento, desarrollo bastante interesante y con muchas externalidades positivas que trascienden a lo meramente económico. Entonces, después de ese gran incendio que le había dejado fuera de operación un buen montón de tiempo, también ahora esta entidad vuelve a su puesto de liderazgo ya con el frigorífico totalmente rehecho, con todas las pruebas y auditorías sanitarias, etcétera, satisfechas, mostrando, insisto en esto, la capacidad de reacción de la gente del Chaco y su capacidad de superar adversidades en poco tiempo. Y al punto que ahora concretan la primera exportación de carne al Canadá en este caso. Canadá también un destino bastante exigente, un destino con normas sanitarias muy altas que exigen de parte de la industria local unos estándares muy elevados en cuanto a aseguramiento de calidad y trazabilidad de los lotes. Entonces, muy contentos de que esta noticia se haya dado, de que esta operación se haya concretado, el primero de los envíos a ese mercado tan exigente. Esto a su vez genera en otros mercados y también en la consideración, vamos a decir, internacional, la posibilidad de abreviar los procesos de apertura de sus respectivos mercados, porque bueno, si estamos en condiciones de cumplir requisitos y condiciones y todos los tipos de análisis, estudios y etcétera que exige un mercado tan exigente, valga la redundancia, de tan alta competitividad como el canadiense, entonces eso quiere decir de que estamos en condiciones prácticamente de superar pruebas sanitarias y armar la logística que sea necesaria para llegar a cualquier rincón ya del planeta desde el Chaco Central. Eso nos llena de orgullo y sobre todo viendo de que a través de la estructura cooperativa uno ve ejemplos en los cuales el mismo productor es otra vez el que recibe los beneficios tanto del procesamiento industrial como de la exportación de estos productos una vez procesados, es decir, logra insertarse en eslabones de la cadena que son, digamos, muchas veces eslabones que son, como diríamos, como islas, ¿sí? Es decir, el productor por un lado, el procesador por el otro y eventualmente incluso la cadena logística de exportación por un tercero, un trader, un intermediario, etcétera. Entonces se desagrega el valor que va generando el total de esta cadena en diferentes intermediarios e en diferentes actores, y el productor de base generalmente en esa ecuación resulta con una participación relativamente pequeña, cuando no muchas veces relativamente o insignificante en realidad,
representando el valor de la producción primaria contenida en un producto industrializado, qué sé yo, alrededor del 5 o el 10% del precio final que pagaría un consumidor al detalle, por, digamos, la complejidad o la cantidad de eslabones que tiene esa cadena en específico. Porque en el caso del movimiento cooperativo, específicamente de los frigoríficos, de las cooperativas que están en el Chaco, tenemos 2 frigoríficos en el Chaco, uno en Loma Plata, el Frigo Chorti, tenemos el de Noilan aquí en Villa Haya, y cruzando el río tenemos el de Fergen. Entonces, ¿qué es lo interesante en este modelo? Que el mismo productor participa de los beneficios de la industrialización y del comercio internacional. Ahora, esa es la parte sencilla, linda, si uno quiere. Ah, qué bien, cómo lucran en cada etapa. La cuestión es que tenemos que analizar cómo llegas a eso, cuánta inversión tenés que hacer, cuántos sacrificios tenés que hacer, cuánto de lo que era tu ingreso por vender tu ganado en pie o como materia prima tuviste que detraer de tu propio consumo para apuntalar estas inversiones en común. ¿Cómo construimos una confianza y una gobernanza para poder eslabonar toda la cadena de valor para que quede dentro de nuestro ámbito? ¿Cómo es que podemos presentarnos ante inversores, financiadores, etcétera, como gente creíble porque cumplimos nuestras obligaciones de manera colectiva? Y si a la interna del grupo social alguien no paga el préstamo, bueno, toda la sociedad, el resto se pone las pilas, responde de eso y después adopta la disciplina que corresponde a uno de sus miembros. Esa es la parte que uno generalmente no dimensiona y ve solamente el frontón de que, bueno, salió y estos tipos cada vez dominan más el mercado, etcétera, y ya son no sé qué, y son cuasi monopólicos porque tienen toda la cadena. Señores, esto tomó más de 90 años. Emblemáticamente, el día que se embarcó esta primera carga al Canadá era el mismo día que se celebraban 98 años de la llegada de los colonos menonitas a Loma Plata. Entonces estamos hablando de casi un siglo de trabajo, casi un siglo de ir construyendo estas capacidades, confiar mucho, meter nuestra propia plata en nuestra propia empresa, confiar en nuestros directivos, en nuestros dirigentes. Cuando fallan también aplicarle los correctivos necesarios, responder por eso. Vivir en un entorno cambiante. Cuando vinieron estos colonos, en primer lugar eran de los más pobres del Paraguay. Si uno ve un trabajo muy interesante de Fabricio Vázquez que explica el desarrollo del sector agropecuario en casi 500 años, sí, porque arranca desde la colonia. En algún momento vamos a invitarle también a Fabricio a hablar de estos temas, pero bueno, cuando llegan estos colonos eran realmente las personas más pobres. Aquí que entraron a Loma Plata los que no pudieron pagarse el pasaje de vuelta. Así que entre los mismos migrantes eran los menos pudientes, los que al final llegaron a constituir el núcleo de esta gran cooperativa que es Chortis ahora mismo, y de las otras 2 que vinieron un poco más, años después, como Fergen en Filadelfia y Noilan en la localidad del mismo nombre, fueron desarrollando ese núcleo llamado Chaco Central, y con muchas adversidades. Hasta ahora yo no conozco mucha gente que cuando se va de vacaciones en enero se plantea ir al Chaco a recorrer, a hacer turismo por ahí. El paraguayo de este lado del río conoce más las playas de Santa Catalina y qué sé yo que el Chaco paraguayo, pero después le gusta opinar también con cierta ligereza. Pero no nos desviemos del tema. Acá estamos hablando de que toma tiempo, sacrificio personal, financiero, etcétera, para consumar estos logros y eslabonar la cadena de manera que la mayor cantidad posible de valor quede en manos de los productores, que son el origen un poco de todo lo que se va procesando y generando en los diferentes intervalos posteriores. Y dentro de eso, un poco una nota discordante ayer sobre ciertos gremios que advertían de que se estaban, posiciones monopólicas y que el precio y que los productores que no recibían lo que les correspondía. Pero yo digo lo siguiente: ahí enfrente nomás tenés el ejemplo de gente que se organiza, constituye su organización colectiva, solidaria,
se hacen responsables de eso y empiezan a industrializar. La experiencia que yo tengo, lo poco que conozco también, pero he escuchado comentarios sobre todo de los gerentes de estos frigoríficos cooperativos, no es sencilla la tarea de un frigorífico, y no es que toda la vida van ganando plata así nomás. Muchas veces he escuchado que tenían malas rachas en los cuales tenían, pero la diferencia es que estos frigoríficos aguantaban, digamos, el precio y seguían pagando relativamente bien a sus productores de base, porque esa es la esencia de toda la organización cooperativa. Entonces, existe un modelo, ahí está aprobado, ya funciona. Yo creo que entender el mercado y tratar de adaptarse a él y crear las entidades y las instituciones y las organizaciones y las unidades empresariales que requieran el mercado para poder no pretender que el mercado se va a apiadar y se va a adaptar a lo que son nuestras expectativas. Creo que es la gran sabiduría que han tenido estas cooperativas en el desarrollo de esta cadena de valor. Y bien, no veo ningún efecto más allá de una, si se quiere, manifestación de malestar sobre estos temas que son normales. ¿Quién te va a defender de las variaciones del precio internacional? ¿Quién te va a defender de las variaciones del precio local? Porque si somos del sector privado y estamos promoviendo la libertad de mercado, no podemos entrar a que esa libertad es condicionada a la situación circunstancial de mi propio interés, que me interesa el proteccionismo para defenderme cuando me conviene, pero quiero libre mercado cuando yo estoy sacando ventaja, entre comillas, de esa situación. Así que hay que ser coherente también en eso. Si tenemos libertad de mercado, tenemos libertad de mercado, y la libertad de mercado exige responsabilidad y capacidad de adaptación a esas situaciones. Y en este caso estas cooperativas han dado esas señales. Yo creo que tenemos que felicitar el esfuerzo que se ha venido haciendo a través de estas entidades que encuentran, como decíamos, la manera de hacer desarrollo empresarial y social al mismo tiempo a través de la estructura cooperativa. Y los que no han aprendido estas lecciones, que están ahí enfrente suyo, pues bien, es hora de que empiecen a estudiar un poco el manual, creo yo, y a ponerse las pilas y creen sus estructuras, sus unidades de procesamiento, etcétera. Nada le impide hacer una SA a un grupo de ganaderos, nadie le impide hacer 2, 3, 4 SA a los grupos de ganaderos y hacer su propio frigorífico. Yo creo que esa escuela les sería muy útil, y en ese sentido entonces ya no tendrían inconvenientes con cuánto se paga al momento de exportar y procesar la materia prima que ellos están produciendo. Entiendo que eso es un proceso que se tiene que dar. Creo que hay que madurar también en ese sentido y entender de que el mercado es así, y uno lo que tiene que hacer en todo caso es ver cómo se hace más eficiente a través, en este caso, de la clusterización de los diferentes eslabones de la cadena. Pues bien, nuestro reconocimiento y también nuestro contento en este momento por esta histórica exportación y por todo lo que representa más de 98 años de presencia de estos colonos en el Chaco Central.